9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Es momento de recibir al senador Mario Vergara. Formalizó ayer su acuerdo y su incorporación a la precandidatura de Yamandu Orsi rumbo a las elecciones presidenciales. Ayer hubo una conferencia de prensa, se presentaron varios puntos de ese acuerdo. Es en este contexto entonces que lo recibimos. Bienvenido, Vergara. Un gusto estar nuevamente con ustedes y la teleaudiencia. Bueno, ayer se mencionaban como los ejes, ¿no?, de ese acuerdo, de una convivencia que en otro momento histórico podría llamar la atención. ¿Qué aporte le hace Vergara a la precandidatura de Yamandu Orsi? Bueno, no es Vergara, es la columna sereñista, ¿verdad? Que creo que vale la pena aclarar por qué explicitamos un acuerdo. Porque cuando nosotros decidimos no continuar con nuestra precandidatura, a la luz de la extrema polarización que se venía dando en la interna, en la elección de candidatura, aclaro, no polarización en el Frente Amplio, sino en la elección misma, nosotros no decidimos, bueno, dejar de lado nuestra candidatura y subsumirnos en la campaña de Yamandu, sino que hemos decidido continuar con nuestra propia campaña, con nuestro propio perfil, los posicionamientos, las posturas sobre los distintos temas, acompañando, sí, la precandidatura de Yamandu, pero con una campaña propia. Por eso entendimos necesario explicitar un acuerdo de algunos puntos que queríamos enfatizar en términos de dar soporte a ese apoyo a la precandidatura de Yamandu. Y eso es lo que presentamos ayer. Un documento con un conjunto de puntos con énfasis. No pretende ser un nuevo programa. El programa es el del Frente Amplio. No pretende este documento extendernos en la enorme cantidad de dimensiones que tiene un programa, sino marcar objetivos claros y algunos énfasis, algunos perfiles en algunos temas. Eso es lo que presentamos y eso creemos también que en la campaña se va a expresar desde el sereñismo en apoyo a la candidatura de Yamandu. ¿Qué atractivo encontró? Y hablo obviamente de lo político, de liderazgo en Yamandu Orsi, que no tiene tal vez por cercanía ideológica o por la forma de ver o de llevar adelante las políticas que no tenga COSE. No es en ese eje que nosotros tomamos la decisión de por qué acompañar la candidatura de Yamandu. Obviamente cuando uno decidió dejar de lado la candidatura propia de convocatoria, jurídicamente no podés apoyar a más que un candidato, entonces teníamos que optar. Nuestra opción no fue en la comparación de fortalezas y debilidades personales de cada uno. Nosotros consideramos que ambos son súper valiosos, ¿sí? Tanto Carolina como Yamandu son gente extremadamente valiosa desde lo político, desde la gestión de gobierno, y además los dos van a estar, ¿verdad? Los dos van a estar probablemente en la fórmula, en el futuro gobierno del Frente. Por lo tanto, no es en la comparación, no era el concurso de belleza, digamos. No, bueno, pero para apoya algo uno lo sí y lleva, otro no. Por Entonces eso voy a explicar cuál fue el eje de nuestra decisión. El eje de nuestra decisión es que, bueno, nuestra trayectoria política de estos años hemos transitado más cerca de algunos sectores que de otros, en lo que son las discusiones internas en el Frente Amplio, en lo que fue la elaboración programática, en lo que es la labor parlamentaria, en lo que es la toma de decisiones de algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, en esta propia campaña electoral, como es el tema de los plebiscitos. Y en ese sentido, bueno, sentimos que tenemos quizá más lejanía con los sectores que respaldan primordialmente la precandidatura de Carolina. Pasa más entonces por esa cuestión ideológica respecto al apoyo de los grupos ideológica que tienen y de unos trayectoria política y de accionar político, ¿verdad? En todas estas áreas, ¿no? En la política interna del Frente, en el programa, en el Parlamento, en las decisiones del Frente hacia afuera con respecto a temas cruciales. Sí, realmente sentimos que transitamos más cerca de los sectores que dan soporte a la candidatura de Yamandu
que dan soporte a la candidatura de Carolina. Uno de los puntos del acuerdo anunciado ayer está vinculado a la continuidad de políticas de Estado, generación de políticas de Estado en seguridad, en educación y también en combate a la pobreza. Esto significa que en algunos puntos, por ejemplo en economía, ¿habría una continuidad con el periodo actual? Sí, acá tenemos dos temas. Uno, un punto que es poner el énfasis en algo que los seranistas veníamos planteando con fuerza, que es que hay temas que son los que más angustian a la gente: inseguridad, la necesidad de una reforma educativa, el combate a la fragmentación social, que son cosas que no los va a resolver un partido en una administración de gobierno. Y por lo tanto tenemos que ir a una lógica de diálogo y de conformación de lo que Sereñi llamaba política de Estado, es decir, orientaciones que atraviesen las administraciones de gobierno, porque son temas muy caros para la sociedad uruguaya, son temas muy angustiantes para la ciudadanía. En eso hay que tener políticas de Estado y ese es el énfasis que está en este acuerdo y que, bueno, que compartimos con Yamandú. Y en la parte de la gestión de políticas, ahí sí hay varios señalamientos en el acuerdo que creo yo es claro que son planteamientos de un perfil astorista, sereñista, bien definido, ¿verdad? Lo que es la necesidad del orden macroeconómico como soporte para el desarrollo de cualquier política de desarrollo económico, social, cultural. En ese sentido habría una continuidad, entonces. En la visión astorista de la gestión económica, yo diría que sí, en el sentido de que, como siempre decíamos con Danilo, no conocemos realidades de que hayan países que se hayan desarrollado en contextos de desorden macroeconómico. Estas cosas hay que entender que históricamente en la izquierda siempre generaron ruido, ¿verdad? Hubo una época en que estas cosas se veían como una cuestión tecnocrática o de derecha. Bueno, no. Creo que la maduración del Frente Amplio en ese sentido lleva a que hoy hay una mayor comprensión, no digo unanimidad, pero sí una mayor comprensión de que la base para el desarrollo de todas las políticas es un orden macroeconómico, una responsabilidad en la gestión macroeconómica que permite fijar un rumbo y avanzar en... ¿Habría una continuidad del actual orden macroeconómico? El actual gobierno señala una vez y otra también, bueno, que se ordenó la casa, que no estaba tan ordenada. Bueno, pero eso es una caricatura equivocada, ¿verdad? Con intencionalidad, ¿no? ¿Cómo no va a estar la casa ordenada si ahora, bueno, se festeja y está bien que se festeje, que subimos un escalón en el grado de inversión? En los gobiernos del Frente subimos 7 escalones. La casa desordenada estaba en 2004. Veníamos de la crisis del 2002. Sí, claro, bueno, pues la crisis no llovió del cielo. Hay ríos de tinta en cuanto a la discusión de cómo afectaron los factores regionales, sobre todo, que sin duda afectaron, pero también las políticas internas. Pero a lo que voy es que hay líneas de gestión macroeconómica que sí tienen una característica implícita de política de Estado, ¿verdad? Ya creo que nadie en Uruguay dice acá no importa el déficit fiscal, acá no importa la inflación, acá no importa los niveles de endeudamiento. No, eso es... Después en la gestión de la política económica hay diferencias y un gobierno del Frente Amplio debería dejar en claro diferencias en lo que es la gestión del gasto público, en lo que es el rol del Estado, en lo que es el despliegue de políticas desde el Estado, en lo productivo, que yo creo que este gobierno se ha olvidado bastante de tener políticas de crecimiento económico, en lo social, en lo cultural. O sea, en la gestión macro en cuanto a las variables, el orden de las variables macro, bueno, yo creo que ahí hay una suerte de continuidad que no es de este gobierno, que viene de los gobiernos anteriores. Y después en la gestión económica hay otras áreas, sobre todo de a quién se cobra impuestos, cómo se gasta, qué prioridades se tienen, cómo se fijan políticas, en donde hay diferencias claras. Vergara, el Frente Amplio, ¿se podría comparar esta situación que se está viviendo ahora, sobre todo en materia electoral, con lo que sucedió allá por el año 2009, 2010? Y hago especial énfasis en el gobierno de Mujica, encabezado por José Mujica, el Ministerio de Economía, que estaba liderado por el sereñismo de alguna forma también. Danilo era el vicepresidente. Está bien, era el vicepresidente, pero se habló siempre de un ministerio paralelo, ¿no? Por lo menos siempre se dejó entrever eso, que las decisiones no eran 100% tomadas desde economía. ¿Se tomó nota de eso? ¿Se aclararon los tantos? En el documento decimos el planteamiento del orden macroeconómico sin confusiones.
Y de alguna manera el sin confusiones yo creo que es parte del aprendizaje de que cuando el Frente gobierna no puede haber lógicas de gobiernos en disputa o de dos equipos económicos. Bueno, difícil para una coalición de izquierda como es el Frente Amplio, ¿no? Pero es un desafío. Yo creo que eso tenía un poco que ver, me salgo un poquito de la lógica, con esa idea que de repente muchos compañeros tenían de que el Frente una vez que ganó, en 2004, ganó para siempre. No íbamos a perder nunca más porque veníamos en un proceso ascendente, histórico, el Frente iba a hacer todo bien, la sociedad lo iba a apreciar y por lo tanto cuando vos ya das por ganada la elección todo el tiempo, te volcás más a la disputa interna. Yo creo que eso obviamente al Frente le hizo daño, le hizo perder fraternidad, le hizo perder frente amplismo, espíritu unitario. Y la sociedad, la ciudadanía y la realidad nos dieron una buena bofetada en eso, ¿verdad? Porque el Frente perdió la elección. Entonces yo creo que eso es parte también de la autocrítica que nosotros procesamos, de entender que los gobiernos del Frente tienen que tener ejes claros de políticas con una cuestión unitaria, que siempre discutiremos matices, pero el eje no puede estar en discusión porque no tenemos las elecciones ganadas para siempre. Y creo que esta es un área, ¿verdad? Es cierto que en su momento se habló de dos equipos. Yo no creo que hubiera habido dos equipos, ¿no? pero se si jugó con la discusión recomendaciones, por ejemplo, que se señalaban desde el Ministerio, inversiones que fueron cuestionadas, y sin embargo se decidió seguir adelante. Los equipos en la OPP o en otros lados, o en algunas empresas públicas, sí, está claro. Por eso yo creo que hay una enseñanza, hay una lección aprendida, ¿verdad? Y por eso escribimos en negro sobre blanco. El orden macroeconómico sin confusión. ¿El Ministerio de Economía va a estar a cargo del sereñismo en un eventual gobierno de Yamandu Orsi? Yo lo plantearía en estos términos. Creo que hay un amplio acuerdo con Yamandu y con otros espacios de que la orientación de la gestión económica va a representar el legado de la gestión astorista en el manejo de esa política. Si Yamandu Orsi es presidente, ¿usted va a ser ministro de Economía? Acabo de dar esa respuesta de alguna manera. El tema cargos, ministerios y demás, estamos lejísimos. Vamos a ganar la elección primero, después la vida dirá. Si el Frente Amplio gana, perdón, May, ¿va a haber nuevos impuestos, como dice el oficialismo? Bueno, yo ya lo he planteado en varias ocasiones. El decir no vamos a tocar impuestos es demagógico, porque no sabés lo que va a pasar. A los gobiernos nuestros le cayó la crisis financiera internacional más grande en 70 años. A este gobierno le cayó la pandemia y hubo que tocar impuestos, ¿verdad? Yo creo que no hay un margen para una reforma sustancial del sistema tributario, ¿no? Pero también desde que hicimos la reforma tributaria en 2007 siempre dijimos que este era un sistema vivo en cuanto a que puede ir teniendo modificaciones en una dirección o en otra. Pero la intención obviamente es que no haya un aumento de impuestos, solo que decir no voy a tocar impuestos, ya la vida demostró que decirlo no es un compromiso cumplible porque las circunstancias a veces te exigen. El enfoque que tenemos obviamente es que podemos discutir en el orden de matices algunas cosas, pero no pensar en un cambio sustancial en las estructuras tributarias. Más allá de no hablar de cargos y promesas que pueden haber surgido a partir de los acuerdos con Yamandu Orsi, ¿hay un particular interés suyo por la política exterior del país y la inserción internacional? Y pienso, por ejemplo, lo que se pueda trabajar desde un Ministerio de Relaciones Exteriores. Me resulta divertido, ¿no? Porque es una forma de preguntar, ¿va a ser ministro de Economía? No, bueno, y esto pega en el palo con decir, pero por ejemplo, recién señalaba Vergara que habría que continuar con una política astorista, el legado que dejó Danilo Astori al frente del Ministerio de Economía. No quiere decir que usted vaya a ser el ministro de Economía, por eso le consulto. La línea de trabajo de Cancillería... La Cancillería, para un país como Uruguay, de dimensión pequeña, para el cual la inserción en el mundo es vital, obviamente las decisiones y las políticas de inserción externa nos parecen cruciales, ¿verdad? Y en lo que respecta al propio acuerdo que ayer firmamos con Yamandu, ponemos un énfasis también desde nuestra perspectiva, que es, por supuesto, respetando algo que también tiene un componente de política de Estado, que son algunos principios tradicionales, que quizás este gobierno en alguno pifió un poquito, ¿no? Pero del respeto a la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia en asuntos
de otros países. Eso lo ha hecho este gobierno. El de la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, yo creo que cuando el gobierno no apoya en Naciones Unidas un llamado al cese el fuego en Medio Oriente, no está acompañando la idea de que nosotros tenemos que impulsar siempre la resolución pacífica de los conflictos, por ejemplo. Pero lo pongo en términos laterales. Lo que quiero decir es que hay ciertos principios básicos de las relaciones exteriores en Uruguay que han sido de continuidad, pero después hay otros aspectos, uno de los cuales ponemos foco en el documento. Los posicionamientos en política exterior o en política internacional, nosotros decimos, bueno, cada vez con más centralidad tiene que estar el eje del respeto a los derechos humanos. Y eso implica, sí, elementos de autocrítica, implica reconocer que en el frente el tema de los posicionamientos internacionales siempre fueron conflictivos, siempre generaron rispidez, tenemos visiones diversas, y nuestro énfasis está crecientemente en decir, bueno, el eje del respeto a los derechos humanos tiene que estar en el centro y por lo tanto tenemos que ir de alguna manera dejando de lado eso de tener diferentes raseros según la situación o según el caso. La primera encuesta nacional de capacidades financieras, que los datos se conocieron en las últimas horas, da que el 63% de los uruguayos dijo no llegar a fin de mes en los últimos 12 meses con su sueldo o sus ingresos. ¿Qué plantea desde la candidatura de Orsi y desde bueno, esta visión serenista de la economía una salida para estos uruguayos? Que esto redunda además, obviamente, en las cifras de pobreza infantil, ¿no? que tenemos en el país. Sí, en cifras de pobreza en general, que hoy tenemos 40.000 compatriotas más en la pobreza que en 2019, a pesar de que la economía, la torta, es un poco más grande que en 2019. Eso es fruto de no haber hecho lo que había que hacer en esta materia durante la pandemia, y también el hecho de que este gobierno ha ignorado, ha dejado de lado tener políticas de crecimiento económico, una agenda de crecimiento. La forma en que se desarrolle la economía y que tiene que redundar con políticas también de distribución, como se hicieron en los gobiernos del Frente Amplio, no con la lógica de los Maya Oro y el derrame, que sabemos que no funciona. La clave es el crecimiento. La mejora masiva en este sentido tiene que ver con una economía que crezca y distribuya. Hace 1 año y medio que la economía uruguaya no crece. El año pasado, es cierto, influyó la sequía, pero el estancamiento económico viene desde la segunda mitad del 2022, previo a la sequía. Y el gobierno, con su obsesión en la cuestión fiscal, olvidó tener una agenda de crecimiento. Y la agenda de crecimiento pasa por entender las políticas en productividad, y para eso hay que impulsar ciencia, tecnología, innovación, recapacitación de los trabajadores. Este gobierno utilizó, y bien que lo hizo, el tema de la ciencia durante la pandemia, pero después pasó a la bolsa de las áreas donde se recortó el presupuesto y el impulso, y un segundo bloque de políticas de competitividad. Y ahí tiene que ver con la inserción externa que hablábamos hoy, tiene que ver con impulsar la competencia, cosa que este gobierno no focalizó. De hecho, priorizó regalar un monopolio en el puerto de Montevideo. Y un tercer aspecto dentro de la competitividad, que se habla mucho hoy por hoy, porque es clamor de todas las gremiales empresariales, ¿no? Agropecuaria, industrial, servicios, turismo, de exportación, que es el brutal atraso cambiario, el valor del dólar por el sótano, que perturba la exportación, la producción y por lo tanto también el empleo. Sí, no, adelante. No, porque quedan muchos temas y quería ver si redondeaba esa idea para poder hacerle otras consultas, disculpe. Con gusto. No, lo último es que los números macro de empleo parecen no dar mal. Eso es lo que presenta el gobierno. Pero también está claro, y ahí tuvimos un rifirrafe en las redes con el ministro de Trabajo, pero donde queda claro con las cifras oficiales que lo que nosotros decíamos era correcto, que el año pasado, por ejemplo, que se crearon 40.000 puestos de trabajo, prácticamente todos informales, de horarios cortos, de salarios bajos. Pero las cifras de informalidad bajaron. La informalidad en el año pasado subió. Bueno, el año pasado subió. Bajaron. Son un poco más bajos que en 2019, porque entre otras cosas ha habido un cambio, no sé si cultural, pero sí de visión, tanto de empleadores como de trabajadores, de que la formalización es fundamental, porque en la pandemia los seguros de paro,
las ayudas y demás se canalizaban hacia los trabajadores formales. O sea, ahí quedó claro que en esa situación crítica la formalización era fundamental. Ahí baja la formalización. En el último año, en el 2023, a pesar de esta creación de 40.000 puestos de trabajo, la informalidad creció. Y esos 40.000 puestos de trabajo informales, de horarios cortos, de salarios bajos, y que además no le generan derechos no jubilatorios. parece estar en la opinión pública, ¿no? Porque las encuestas no dan un enojo con este tema, sí preocupación, digo, por ejemplo, con los porcentajes de simpatía que se miden ahora, ¿no? De cuando a la gente se le pregunta, está bien dividido el panorama, cuando ¿no? a la gente se le pregunta cuáles son sus principales preocupaciones, las dos primeras son seguridad y empleo. Claro, pero la intención de voto a la coalición le da prácticamente empatada con el Frente Amplio. Claro, pero hace 2 años estaba 20 puntos arriba, ¿sí? No se traducen automáticamente las preocupaciones o los enojos de la gente con los procesos económicos o políticos o de corrupción, etcétera, ¿verdad? No hay un traslado automático, pero hay tendencias. El gobierno ha caído 15, 20 puntos de aprobación en 2 años. Todavía uno puede decir, bueno, quizá uno esperaba que pudiera ser más baja la aprobación hoy, ¿verdad? Pero esos efectos se dan y vuelvo a decir, cuando a la gente le preguntás directamente qué es lo que la angustia, inseguridad y empleo. Vergara, le quiero consultar rapidito. Hace unos días, cuando usted anunció que se bajaba de la precandidatura, el Observador hacía una crónica respecto a los militantes del sereñismo que lo habían acompañado y había cierto malestar. Había desazón, claro. ¿Qué le dice hoy? Le digo que el sereñismo está en pie, que se va a expresar con su propia campaña, con la lista 95, con nosotros a la cabeza, sí con la diferencia que en lugar de tener una precandidatura propia, acompañamos la precandidatura de Yamandú en base a este acuerdo, pero que el sereñismo se va a expresar con su propio perfil, sus propios posicionamientos. ¿Puede haber voto castigo al Frente Amplio por esto? No. ¿De ese sector? No creo. No creo, porque creo que todo el mundo, más allá de la lógica desazón o desilusión que este tipo de decisiones acarrea, sin duda hubo mucha gente que puso tiempo, energía, pasión, corazón en esto. Yo eso lo comprendo y lo vivo, vamos a entendernos. Yo también lo vivo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, como dirigentes y referentes políticos, de hacer las evaluaciones que desde el punto de vista político, del proceso político, que entendamos más conveniente. La gente mastica esa desazón, pero va a ir comprendiendo crecientemente y de ninguna manera va a castigar al Frente Amplio porque son profundamente Frente Amplio. El otro pendiente era, la mesa política ya resolvió no acompañar el plebiscito del ingreso a las intendencias. ¿El mensaje no queda confuso a la población? Claro, sin duda. Creo que yo lamento esa decisión. Vamos a entender lo siguiente. La mayoría de la mesa política votó a favor de acompañar el plebiscito. Lo que pasa es que esta decisión... ¿A la gente le llegó que la mesa política decidió no acompañar? Por eso tomo un minuto para aclarar esto, que no me parece menor. Porque en realidad no es que hubo una mayoría del Frente en contra, no. Hubo una mayoría del Frente a favor de acompañar este plebiscito, que nos parece, nosotros lo defendemos enormemente. Es una herramienta para limitar y combatir el clientelismo político, de la misma manera que a nivel de gobierno se ingresa por concurso y por sorteo, y en los entes públicos, y tiene que pasar eso también en las intendencias, en el Poder Judicial. ¿El tema está en la forma entonces de modificar la Constitución? No, el tema es que esa mayoría no alcanzó a una mayoría especial que esta decisión requiere según el Estatuto del Frente Amplio, porque hubo un tercio de la mesa política que bloqueó esa decisión. Nosotros criticamos mucho cuando el Partido Nacional bloqueó este tema en el Parlamento, aisladamente, porque nosotros impulsamos esta reforma a nivel legal y votó el Partido Colorado, votó Cabildo Abierto, votó el Frente Amplio. El Partido Nacional bloqueó eso en el Parlamento. Y ahora, para nuestro gusto, con argumentos absolutamente insuficientes, hay un grupo de sectores que con un tercio en la mesa política bloquearon el apoyo del Frente Amplio a este plebiscito. Yo creo que es una decisión equivocada en ese sentido, porque no logro comprender cómo el Frente no impulsa esta reforma, que son cosas que sí deben estar en la Constitución. La regla general del ingreso a la función pública sí tiene que estar en la Constitución,
que combate el clientelismo, que impulsa la igualdad de oportunidades de la gente, que da transparencia y que además está en las bases programáticas del Frente Amplio. Por eso yo lamento la decisión de ayer. Creo que el Frente debería haber podido avanzar en el apoyo a este plebiscito. Vergara, muchas gracias. Ha sido un gusto. Cerramos así la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 48 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hay mucho más Arriba Gente para compartir con ustedes.